Ya. Entonces, con lo primero que vamos a partir va a ser hablando nuevamente como de lo que son los números enteros. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá, que nos dice que los números enteros son los conjuntos formados por, primero, los enteros todos y los que son como positivos. O sea, desde el 1 adelante. Podríamos considerar que estos enteros positivos son como los naturales, que ya habíamos definido. Pero aparte, considera también al número cero, que no están contenidos los números naturales, y también incluye a los negativos, ¿ya? O sea, tenemos como tres partes. Estarían como los naturales, que vendrían siendo los enteros positivos, pero ahora también se añaden el número cero y todo lo que son los números negativos, ¿ya? Por lo tanto, en su conjunto serían como desde el menos infinito al más infinito, siendo solamente números enteros y pasando por el cero, ¿ya? Se dice que es un conjunto ordenado porque tenemos de cierta forma relaciones de orden, es infinito porque va desde el menos infinito hasta el más infinito, o sea, no tenemos cotas, ¿ya? Y por lo tanto tampoco va a tener un primer elemento, ¿ya? Todo lo que sea negativo entonces se va a colocar con un menos, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que entender también es el tema de las relaciones de orden, ¿ya? Que esto nos va a ayudar a entender cuando, por ejemplo, una suma entre dos números distintos nos va a dar como positivo o negativo, dependiendo, ¿ya? Para esto, lo primero que vamos a atender o nos va a ayudar mucho, es dibujar esto, que sería como una escala numérica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como colocar el cero para darnos como una referencia de dónde estamos. Y del cero hacia la derecha, vamos a colocar a todos los números positivos, ¿cierto? Ahí tendremos como al uno, al 2, al 3, etcétera. Mientras más grande el número o mientras más positivo, se va a encontrar más hacia la derecha. ¿Ya? Ya, Espera, derecha. ¿Está bien, cierto? ¿Derecha de este lado? sí, está bien. Ya. Ahora, si nosotros nos movemos hacia la izquierda, que sería hacia este otro lado, nosotros tendríamos a todo lo que es negativo, ¿ya? Por lo tanto, hay que fijarse que a pesar de que el número, mientras nos vayamos moviendo más hacia la izquierda, va aumentando como en módulo, por ejemplo, no sé, pues, menos uno, menos 2, menos 3, después va siendo con números más grandes, como son negativos, el número, mientras más grande y más negativo, es menor. ¿Ya? Por lo tanto, siempre vamos a tender a decir de manera bien sencilla, como que mientras más hacia la derecha en la recta numérica esté un número, es más grande, y mientras más a la izquierda esté, es más pequeño. Esa va a ser la relación de orden que vamos a tener que nosotros asociar siempre cuando trabajemos con estos números. Ahora vamos a ver la parte como de los signos de comparación, ¿ya? Que cada vez que nosotros trabajemos con estos números, vamos a tender a, no sé, pues, asociar algún tipo de entero, o cualquier número en general, vamos a tender a compararlo también de repente. Por ejemplo, el hecho de que tengamos números menores, el signo menor, ya se escribe como una flechita, y hay que entender, yo lo asocio de esta forma. Siempre asociamos la punta de la flecha hacia la parte donde está el menor número, ¿ya? En cambio, la abertura va a ir siempre como hacia donde se encuentra el mayor número, ¿ya? Por lo tanto, esta flechita, que sería como algo así, sería menor que, la otra sería mayor que, y por último tendríamos la igualdad también, ¿ya? Entender también de que cuando estas flechitas, que son el mayor o el menor, tienen como una barrita debajo, quiere decir que es menor o igual. También considera la igualdad dentro de eso, menor o igual o mayor o igual que, ¿sí? No sé, pues algo así, por ejemplo acá, ¿qué tendríamos? Esto es 2 menor que 7, ¿ya? Fíjate que la flecha apunta hacia el 2, ¿ya? Porque el 2 siempre va a ser es menor que el 7. Siempre la flecha va a apuntar hacia el número menor. En el otro caso, donde tenemos que 9 es mayor que 5, fíjate que la flecha apunta hacia el 5, porque el 5 va a ser como el número menor, ¿ya? Y en caso de que sean iguales, una igualdad simplemente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé cómo acá. En el primer caso, entre el 4 y el 9, tenemos que identificar, no sé si el menor o el mayor. En este caso, no debo. A mí me gusta identificar el menor porque se apunta la flecha. Yo veo que el 4 es menor, por lo tanto la flecha apunta hacia el 4. Eso sería como el signo del menor. En el siguiente, no sé, el 15, lo mismo. Entre el 15 y el 12, el menor es el 12, por lo tanto la flechita apuntaría hacia el 12. Ahora, entre el 7 y el 7 ya son números iguales, así que ahí vendría el signo de la igualdad. ¿Ya?
Ahora, pongámosle un poquito más de complejidad. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con números negativos? En este caso, yo había comentado antes que a pesar de que un número pueda ser más grande, pero si es negativo, mientras mayor sea su tamaño, su módulo, quiere decir que es más pequeño cuando es negativo. ¿Ya? Ejemplo, en el primero nos hacen comparar entre el -3 y el -5. Quizá nos veríamos tentados a decir, bueno, el -3, como el 3 es menor que el 5, apuntar hacia el 3. Pero como ambos números son negativos, lo primero es entender de que cuando estamos hablando solamente de negativos, mientras mayor sea el módulo, o sea, mientras más grande sea como el número, menor va a ser. Por lo tanto, entre el -3 y el -5 va a ser el número más pequeño. ¿Ya? Y eso también lo podemos relacionar de cierta forma en la recta numérica. Aquí tenemos el -1, -2, acá está el -3, el -4 y el -5 estaría como más hacia la izquierda, o sea que sería más pequeño. ¿Ya? Por lo tanto, estaríamos bien en la primera, apuntando con la flecha hacia el -5. En el segundo, entre el 4 y el -2, bueno, aquí es más fácil, porque cuando comparamos un número positivo y un negativo, el negativo siempre va a ser menor. Por lo tanto, casi que nos daría lo mismo el número. Siempre que comparemos un positivo y un negativo, el negativo siempre es menor. ¿Ya? En el siguiente, el 3 entre el 0 y el -7, eh, bueno, el 0 es el elemento neutro, ¿ya? Y el 0 también va a ser mayor que cualquier negativo, o va a ser menor que cualquier positivo. Por lo tanto, como lo estamos comparando con el -7, un número negativo, el -7 sería el menor. ¿Ya? En el 4, bueno, -8 y -8 son el mismo número, o sea que estamos hablando de una igualdad. ¿Ya? Así sucesivamente se van haciendo como los demás ejercicios.